Hola a todos, en este video voy a presentarles a ustedes cómo realizar la conexión a bases de datos de tipo MySQL desde el lenguaje de programación C#. Bueno, para realizar el acceso a base de datos MySQL desde el lenguaje C# es necesario tener en nuestro computador instalado la versión de Visual Studio, preferiblemente la 2015, que es la actualizada. También vamos a tener que tener instalado la adición de MySQL para Visual Studio y el conector de .NET para Visual Studio, el cual pueden instalar de una manera muy fácil utilizando el instalador de MySQL, que lo pueden encontrar en la página http://dev.mysql.com/downloads/installer. Bueno, ahí al ejecutarlo preguntará los componentes que deseamos instalar y podemos seleccionar entre el plugin de MySQL para Visual Studio, el conector .NET, y adicional podemos instalar en nuestro computador de Windows hoy una versión del servidor de SQL Server. Adicionalmente, una versión del MySQL Workbench, que es un paquete para administrar las bases de datos. Bueno, una vez tengamos estos requisitos en nuestro computador, procedemos entonces a comenzar con nuestra base de datos con la cual vamos a trabajar. Para este caso vamos a tener en cuenta que necesitamos unos datos importantes como son la IP o servidor donde está almacenada la base de datos. También un puerto TCP al cual nos vamos a conectar a ese servidor. Por defecto en MySQL se trabaja el puerto TCP número 3306. Si el administrador del sistema no lo ha cambiado, va a ser ese. Vamos a tener que tener un usuario y una contraseña, así como un nombre de la base de datos y obviamente una información del esquema. Bueno, para este caso del ejemplo voy a trabajar con una base de datos que se llama usuarios, y dentro de esa base de datos usuarios hay una tabla que he creado con el nombre usuario, la cual tiene 4 campos. Bueno, el primero es id-usuario de tipo entero, lo he definido como primary key, es not null y tiene la propiedad de autoincremento. Tiene el campo nombre, que es un varchar de 100, es not null. El apellido también es varchar 100, not null. Y tiene un campo que se llama email de varchar 255, que no es obligatorio. Bueno, con esa tabla ya creada en nuestro sistema, en la base de datos, procedo al siguiente paso, que es crear mi proyecto. Bueno, la creación del proyecto es muy sencilla. Vamos a hacer en el IDE de Visual Studio, en el menú archivo nuevo proyecto. Ok. Voy a escoger que sea bueno, primero que todo voy a escoger un frame actualizado, puede ser la versión 452. Voy a escoger una plantilla que sea sobre el lenguaje C# en Windows, y voy a escoger una aplicación de tipo Windows Form. Ok, y le voy a dar el nombre, puede ser usuarios MySQL. Eso, voy a darle ese nombre a mi proyecto. El sistema procederá a crear el proyecto. Okay. Bueno, y aquí tenemos el proyecto limpio, hasta ahora no tiene nada. Entonces lo primero que voy a hacer para que yo pueda programar o crear rutinas para que puedan acceder a una base de datos MySQL, lo primero que tengo que hacer es agregar el soporte MySQL que ya he instalado anteriormente con el conector y el plugin de MySQL para Visual Studio. Para agregarlo voy a hacer en el clic en derecho en el explorador de soluciones, en el ítem que dice referencias, hago clic derecho y selecciono agregar referencias. Bueno, y lo voy a buscar en los ensamblados, pero en las extensiones. No lo busco en framework porque no hace parte del framework, lo acabo de instalar. Entonces en las extensiones debe haber un registro que se llama mysql.data.
Bueno, en mi caso tengo 3 versiones de MySQL aparentemente con el mismo nombre, pero si ustedes ven el tooltip que se posiciona encima del archivo, ven que el ensamblado es en la versión 4, hay uno en la versión 2 y hay uno en la versión 4.5. Voy a seleccionar ese. Una vez haga clic en aceptar, ya se me va a posicionar en mi explorador de soluciones y puedo trabajar con MySQL. Bueno, lo siguiente que voy a hacer, es voy a darle un poco como de sentido a la interfaz que deseo desarrollar, por lo cual voy a diseñar mi formulario a trabajar. No me aparecen el cuadro de herramientas, hago clic aquí en inicio rápido, cuadro de herramientas y aquí está. Ok, muy bien. Bueno, el formulario que voy a trabajar es muy sencillo. Voy a crear, como tengo 3 campos, en 4 campos en la tabla, voy a crear 4 campos en el formulario. Uno para el ID de usuario, otro para el nombre, otro para el apellido, otro para el correo, ¿okay? Cada uno con sus etiquetas. Y voy a crear 4 botones. Uno para guardar información, otro para buscar información, otro para la modificación de los registros y otro para la eliminación de los registros. Y voy a utilizar para representar mi información un componente que se llama DataGridView. Muy bien. Bueno, ya los tengo agregados. Este es el formulario que voy a trabajar. Lo que procedo ahora es a darle nombre a cada uno de esos componentes que ha agregado al formulario. Entonces comencemos con el darle nombre a las etiquetas. A esta primera etiqueta la voy a llamar ID usuario. A esta segunda etiqueta nombre. La tercera etiqueta apellido. Bueno, y le doy nombre a cada uno de las cajas de texto que tengo ubicadas. Entonces este va a ser txt id usuario, txt nombre, txt apellido, txt, y obviamente le doy nombre a los botones. Entonces este botón se va a llamar botón guardar y tengo que colocarle una etiqueta, ¿cierto? En la propiedad text. Al segundo botón lo voy a decir es buscar y se me va a llamar btn buscar. El tercer botón se va a llamar btn editar. La etiqueta va a ser, el cuarto botón, la etiqueta va a ser eliminar. Listo, ya le he dado nombre a los botones. Y lo último que tengo que hacer es darle un nombre al DataGridView. Entonces, el nombre que le voy a asignar a este componente es DataGridView usuarios. Listo. Ok, voy a guardar. Este es el formulario que pienso crear. ¿Listo? Hasta ahora no he creado ninguna conexión a base de datos, simplemente la estructura del formulario en la cual tengo los 4 campos, teniendo en cuenta que este primero, como en mi base de datos lo he definido que es autoincrementable, entonces no necesito crearlo, por lo que le voy a definir una propiedad de read only, para que yo no lo modifique, sino que sea automático. Bueno. Entonces la idea es que yo, cuando voy a registrar un nuevo usuario, dirigencie esta información del nombre, apellido y el correo, y puedo utilizar el botón guardar. Igual en la opción de buscar,
si yo le doy aquí, puedo utilizar las mismas cajas de texto como filtro para que me liste los usuarios. Igual cuando esté listado los usuarios, yo puedo seleccionar alguno y puedo darle editar y me aparezca la información acá en la parte superior. Y asimismo la opción de eliminar para poder seleccionar. Bueno, entonces vamos a proceder entonces con la realización de la cadena de conexión a la base de datos. Bueno, lo primero que voy a hacer, bueno, por orden voy a crear un directorio que se va a llamar clases. Listo. Y en esa clase yo voy a crear una clase que se llama conexión. Okay. Aquí ya me ha creado una clase de conexión. Bueno, también tengo que crear una clase que se va a denominar usuarios, ¿no? Que es donde voy a mapear toda la tabla que he creado. Bueno, primero vamos con la clase de conexión. Lo primero que tengo que hacer es darle agregar las librerías de MySQL que he agregado, por lo cual tengo que debajo de los using de la clase agregar el soporte using MySQL data. Ok, con eso ya puedo trabajar con MySQL. Lo segundo que tengo que hacer es declarar la clase conexión como pública para que yo la pueda acceder desde otras clases. Bueno, aquí yo voy a definirle una propiedad que es la que me va a administrar la conexión a la base de datos. Hasta ahora solamente he definido la clase, pero no tengo ninguna variable, ninguna propiedad que me defina si estoy conectado o no estoy conectado. Entonces para ello voy a definir una propiedad del tipo MySQL conexión y la voy a denominar conexión. Ok, bueno. Una vez definida la propiedad voy a proceder a definir los métodos. Entonces el primer método que voy a definirle es un constructor que se va a denominar conexión y en el cual voy a aprovechar para decirle a mi variable conexión que ya he definido los parámetros de conexión. Entonces aquí es donde voy a necesitar los datos que voy a utilizar para conectarme a un servidor. Entonces entre esos datos necesito la IP o nombre del servidor, el puerto TCP, el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña. El segundo método que voy a crear es un método que se encargue de abrir la conexión. ¿Listo? Bueno. Y otro método que se encargue de cerrarla. ¿Por qué hay un método que encargue de cerrar? Porque es importante no evitar dejar conexiones abiertas. ¿Listo? Así liberamos recursos en los servidores y evitamos agujeros de inseguridad. Bueno, como yo ya he definido a mi variable de conexión y le he definido los parámetros de conexión, lo único que tendría que hacer para que me conecte es decirle que abra la conexión. Con esto, si no hay ningún problema, se procederá a abrir la conexión. Pero como la idea es crear un sistema que me evite problemas o notificaciones abruptas, entonces yo puedo hacer uso de las excepciones, como son tree, ¿cierto? Donde puedo colocar lo que quiero que evalúe, y en el catch puedo capturar, establecer el comportamiento. Entonces puedo decir, y le puedo decir
th que me devuelva ese mensaje. Lo mismo, okay. Lo mismo puedo hacer en el método de cerrar conexión, en el cual puedo establecer la misma estructura, pero aquí sería con close. Ok, entonces que me cierre la conexión y si no hay error me retorna un verdadero, pero si en caso contrario me va a retornar un falso y me va a retornar el error. Ok, con eso he creado mi clase de conexión. Ahora lo siguiente que voy a hacer es adecuar mi clase de usuario. Igual como voy a trabajar con MySQL, necesito agregar el soporte MySQL. Entonces tenemos que agregar. Ok. También tengo que definir a public para que pueda accederla. Bueno. Y aquí voy a tener que mapear mi tabla creada en la base de datos. Como ya les dije anteriormente, la tabla creada se denomina usuario, y tiene 4 campos, que es ID de usuario, que es entero, nombre, apellido y correo, que son caracteres. Entonces voy a definir las propiedades. Public. Ok, con eso he definido mis variables que he definido en la tabla usuarios. Ya las tengo como propiedades con sus modificadores de acceso y con el set y el get. Okay. A continuación procedo a crearle los métodos de la clase. Entonces entre ellos tenemos el constructor, voy a dejarlo así. Ahora si es necesario lo modificamos. Bueno, voy a tener que crear una variante de este constructor en el cual yo tenga que pasarle los datos completos del usuario. Entonces ok, y aquí aquí corrijo, exacto. Falta. Aquí tengo un error en el nombre. Ok, con eso yo ¿qué he hecho? He realizado otra modificación del constructor en la cual donde yo le paso los 4 parámetros de la tabla y él me los va a asimilar a las propiedades de la clase. Ok, bueno,
Entonces, dentro de los métodos que tenemos pensados, ya viendo el formulario en que pensamos desarrollar, ¿qué métodos podría yo definirle a esta clase? Entonces, tenemos un método para guardar, otro para editar y actualizar, otro para eliminar y otro para buscar. Entonces procedemos a crearlos. Entre ellos tenemos, puede ser private, lo voy a definir static para que no sea necesario definir una nueva. Le digo entero para que me retorne para que me retorne el resultado del estado de la transacción, y voy a darle nombre, agregar usuario. Ok, public static int actualiza usuario. Venga otro que se denomina static elimina usuario. Ok, bueno, vamos con esos primeros métodos. Vamos a generar el agregar, el actualizar y el eliminar usuario. Ah, bueno, muy importante, se me pasaba el de buscar. Entonces el método de buscar, como la idea es que se me presente en un data grid, entonces tengo que establecerle una estructura que de tal modo que cuando yo lo pase a la data grid no tenga problemas ni tenga que estar haciendo conversiones. Entonces este método le voy a decir que me retorne manera de lista. Entonces puedo decirle que va a ser public, va a ser estático y va a ser de tipo list, y digamos que va a ser del tipo usuario. ¿Ok? Para que me retorne de acuerdo a esa estructura. El método se va a denominar buscar. Bueno, como la idea es que me busque de acuerdo a ciertos parámetros, como por ejemplo yo puedo agregarle una A y me va a listar todos los usuarios que tengan una A en su nombre, o si se le agrego apellido o sea, a correo, entonces la idea es que yo pueda enviarle todos esos parámetros. Entonces, ¿cómo se los puedo definir yo? Entonces, lo primero que tengo que hacer es enviarle, bueno, enviarle mi conexión actual, SQL connection, que la voy a llamar conexión, y voy a enviarle un string de ok, esos parámetros se los voy a enviar. Bueno, voy a crear este método inicialmente para listar, para que me vaya listando y a medida que vaya agregando, actualizando, eliminando, se me vaya reflejado. Ok, bueno, entonces en este caso definiendo este método voy a tener que definirle una estructura donde voy a almacenar estos datos. Entonces voy a hacer uso de nuevo list de tipo usuario, ¿cierto? Va a ser lista, lo voy a denominar como lista, ¿cierto? La lista que voy a retornar, y va a ser del tipo lista. Okay. Así. Bueno, para extraer la información de la base de datos, yo puedo puedo hacer uso de los comandos, ¿cierto? Los comandos y ejecutarlos de manera de lectores. Entonces, lo que voy a hacer es
crear un comando de MySQL. MySQL command, ¿cierto? comando, ¿sí? Va a ser igual a nuevo. Ok. Y aquí, como parámetro a ese comando, le tengo que enviar la información necesaria para que me realice el query de acuerdo a las condiciones planteadas. Entonces, mi query va a ser como el siguiente. Aquí lo tengo ya predefinido, ¿cierto? Voy a hacer uso de un select que me presente el ID de usuario, el nombre, el apellido, el correo de la tabla de usuario, donde el campo nombre tenga algún parentesco con lo que le vaya a enviar aquí, por eso hago uso del like. Igualmente le agrego la condición para el campo apellido e igual para correo. ¿Listo? Hasta aquí está la estructura del query, pero también necesito enviarle los parámetros que le voy a enviar, tanto el primer parámetro como el segundo como el tercero. ¿Cómo se los envío yo? Entonces, como yo los estoy recibiendo en la definición del método, entonces puedo definírselo. El primero va a ser nombre, p nombre, el segundo va a ser p apellido y el tercero p email. ¿Ok? Bueno, y a todo esto yo tengo que darle una estructura de cadenas para que me la valide antes de enviarla. ¿Ok? Y le paso la conexión. Con eso he definido yo el comando. Ahora lo que tengo que hacer es ejecutar este comando para obtener el listado. Entonces, MySQL reader MySQL data reader, lo voy a denominar como reader, va a ser igual a un comando execute reader, ¿cierto? Este no requiere parámetros para enviarlo. Y ya la información que me arroje el resultado de ese query me lo va a almacenar en el objeto reader. Ahora lo que tengo que hacer es pasarle ese resultado a la lista que yo he definido anteriormente, que se denomina lista. Entonces, ¿para ello qué hago? Puedo simplemente recorrerlo a través de un while, ¿cierto? Todos conocen el ciclo while, reader, léamela. ¿Y qué voy a hacer mientras yo lo recorro? Entonces voy a hacer usuario aquí he definido el usuario, listo, de tipo de la clase usuario. Ok, bueno, entonces ahora qué voy a hacer, de usuario punto y de usuario va a ser igual a reader punto. Importante, como en la tabla mi dato va a ser de tipo entero, yo lo tengo que recibir como un entero. Y en el orden que lo recibe en el reader va a ser en la primera posición. ¿Por qué en la primera posición? Porque se lo estoy diciendo aquí. Primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta posición. Pero acuerden que las estructuras empiezan desde el 0. Entonces lo mismo voy a hacer para los demás. Para los demás campos. Email. Bueno, aquí hay un cambio. Este ya va a ser el 1, este es el 2 y este es el 3. Y ya no va a ser el getIt, sino que lo recibo como una cadena de texto. Ok. Y una vez lo tenga listo, entonces lista punto le agrego. Ok, aquí está. Entonces lo cargo primero a la estructura y se lo agrego a la lista. Ok. Y al final, pues la repito.
la retorno. La retorno. Con eso estaré, yo tengo listo entonces. Marca error porque falta un paréntesis. Aquí tengo listo el método para buscar los usuarios. Bueno, aquí me está marcando 3 errores. Porque no les he definido aún el cuerpo de los métodos. Voy a comentarlos un momento, que nos aparezcan. Y vamos acá a utilizar vamos a hacer acá el evento para que nos cargue la información. ¿Okay? Entonces, para cargar la información necesitaría invocar ese método que yo he creado allá, ¿listo? Pero entonces necesitaría este método yo lo voy a utilizar en varias partes. Por ejemplo, cuando agregue tengo que llamar un método que me llame listar usuarios y que se conecte a la clase. Cuando actualizo va a haber varios sitios donde yo voy a invocar el listado de los usuarios. Entonces, por lo que me dio la necesidad de crear un método que se llama aquí lista de usuarios. Entonces voy a definirlo. Estamos trabajando en el formulario, ¿es correcto? No me va a retornar nada. Listar usuarios. Bueno, listar usuarios, porque estoy definiendo los usuarios. Ok, bueno, aquí voy a definirle, pues tengo que conectarme, obviamente. Hasta ahora, en las conexiones que he realizado anteriormente, simplemente he definido la clase de conexión, pero aún no le he dado la orden que se me conecte. Entonces, para definir una cadena de conexión ya en el formulario donde estoy trabajando, yo puedo hacerlo en la clase principal del formulario y puedo hacer la instancia conexión, ¿cierto? Va a ser igual a nueva clases.conexión. Ok, con esa variable ya puedo almacenar la conexión. Entonces, ahora sí, cuando esté generando el listar usuarios, yo simplemente le puedo decir datagridview.dataSource va a ser igual a buscar. Entonces, ¿qué parámetros le coloqué yo al método de buscar? Entonces, primero la conexión, segundo nombre, tercero apellido y cuarto correo. Entonces vamos a pasárselos. Entonces, el primero que yo voy a enviarles conexión. El segundo va a ser de nombre. Bueno, aquí lista de usuarios. Claro, no me aparece acá porque no le he agregado el soporte. Por eso no me aparece aquí. Entonces ahora sí procedemos. Ahí se coloca conexión y se van los parámetros. Entonces así se los puedo enviar. No le definí aquí. Este es el correo. Ok, listo. Bueno, listo. Entonces ahora sí, cuando yo estoy en la opción de cargar, estoy
yo le puedo simplemente decirle listar usuarios y le paso la conexión. Le puedo pasar este apellido.text, ¿cierto? Entonces con eso, bueno, está definida la conexión, pero es interesante que antes de eso yo me conecte. Entonces, por lo cual yo realizo la conexión. Entonces, como voy a hacer a validar que todo esté sin problemas, entonces le voy a meter esta instrucción aquí. Y lo voy a capturar ese como un y le puedo decir aquí que si hay algún error me presente el mensaje. Ok, bueno. Y aquí recordemos que cuando yo definí la clase de conexión, el método de abrir conexión, yo le definí que me devolviera un booleano de verdadero si la conexión es exitosa o de falso si hay algún problema. Entonces yo puedo aprovechar eso y aquí decirle si conexión.abrir conexión es igual a true y pasamos esto. Bueno, aquí simplemente sería si la cadena de conexión es exitosa, porque si hay algún error, un problema en la conexión, me lo va a capturar el caso. Vamos a ver. Voy a ejecutar el proyecto por primera vez, por lo cual se demora un poco. Ok, y tenemos que ya me está presentando los registros los registros que hay actualmente en la tabla de usuario. Ok, pero hasta el momento yo no puedo ni guardar ni eliminar, simplemente está como buscar. No están programados los botones, simplemente está en el evento del abrir formulario. Ok, bueno, a continuación, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces ahora sí voy a empezar a programar cada una de estas opciones de registrar, buscar, editar y eliminar. ¿Listo? Bueno, para la opción agregar. Bueno, la opción agregar es muy sencilla. O guardar, perdón. La opción guardar. Lo primero que tenemos que hacer es establecer un tree y un catch. ¿Para qué? Para hacer todo el proceso de conexión, envío de datos y toda la transacción completa. Entonces, lo primero que voy a hacer es conectarme a la base de datos, porque yo, bueno, acá hay algo importante en el anterior, y es que cada vez que yo abra la conexión, ¿sí? Yo tengo que cerrar conexión. ¿Listo? Si puedo abrir la conexión, hago lo que tengo que hacer y posteriormente la cierro. ¿Listo? Esto por buenas prácticas. Bueno, entonces ahora para hacer este proceso de envío de información puedo utilizar la misma estructura que utilicé en el anterior. ¿Listo? Entonces puedo hacer, si la conexión está abierta, entonces procedo a hacer lo siguiente: clases.usuario
y traigo la estructura a mi variable local. ¿Listo? Entonces pusuario nombre nomás. ¿Por qué no he agregado aquí el ID usuario? Sencillamente porque para agregarlo a la base de datos no necesito el dato del ID usuario, ya que es automático en la base de datos. Bueno, también tengo que capturar un estado de la transacción final, entonces puedo definir aquí un como al realizar una transacción a través de los métodos de MySQL, ellos me van a retornar un código de resultado, ¿sí? Entonces voy a capturar ese código de resultado para ver si fue exitosa la transacción. Entonces voy a definir una variable aquí, resultado, ¿cierto? La voy a dejar vacía por ahora y voy a decirle que resultado es igual a clases.usuario. Bueno, no he habilitado acá las clases. Vamos habilitando de una en una. ¿Listo? Agregar usuario. ¿Listo? ¿Qué parámetros tengo que enviarle yo al método de la clase usuario que se denomina agregar usuario? Aquí aún no se los he definido, pero ¿qué tendría que enviarle? Primero que todo tendría que enviarle una conexión porque allá no estoy conectado, ¿cierto? Y segundo, como ya tengo la estructura que está en los cajones de texto, yo simplemente le puedo enviar la estructura de usuario. No tendría que enviarle nada más. ¿Listo? Si todo está bien y si todo está bien, si el resultado después de esa transacción es igual a 0, quiere decir que no fue posible realizar el registro en la base de datos. Pero si fue diferente de 0, cualquier otro registro va a ser exitosa. Entonces, si esto es cierto, ¿yo qué voy a hacer entonces? Voy a decirle txt.clear, ¿cierto? Y eso por las 4 cajas. Ok. Y yo había definido acá ya un método que lo he utilizado, que se denomina listar usuarios, ¿cierto? Entonces de una vez se lo coloco ahí y ya me debe de registrarlo. Al final pues cierro conexión. Y el cats no lo he definido todavía. Voy a capturar como ex. ¿Listo? Y si hay algún mensaje, un problema, le digo que me lo presente. Bueno, ya tengo el método pues invocado, pero acá no lo he creado. Entonces ahora sí vamos a ver qué tendría que hacer yo en el método de agregar para que me guarde la información. Entonces, primero, como le digo, estoy diciendo que me retorne un valor, entonces y que yo le estoy enviando unos parámetros, tengo que agregárselos aquí. Entonces acuérdense que el primero que le voy a enviar es conexión. Entonces conexión, y la segunda va a ser usuario
como usuario. ¿Ok? Bueno, tengo que decirle cómo está, como va a retornar un entero, entonces voy a definírselo aquí, int retorno, voy a definírselo como 0 por ahora, para que me quite. Listo. Ahora procedo a través de un comando, como lo hice hace un momento en el listado, a a implementar el query para que me envíe los datos. Entonces, es más, podríamos traerlo para evitar las pinturas. Listo. Simplemente aquí cambiaría, que ya no sería cl, sino insert into usuario. Vendrían los campos a los cuales yo voy a enviarle los datos, los values, ¿cierto? Y le voy a enviar los datos entonces el 0, el 1, el 2, ¿listo? Aquí está, parámetro 0 para el nombre, parámetro 1 para el apellido y parámetro 2 para el correo. ¿Okay? Sería como ahí se lo están enviando. Estos datos son como se los estoy enviando desde cuando invoco el método. ¿Listo? Bueno, ahora ¿cómo ejecuto este comando? Pues sencillo, retorno, el retorno va a ser igual a comando punto ejecuto esta instrucción. ¿Listo? Y retorno este execute non query me va a retornar un código de error, que es el que voy a enviarle al método que me invoca. Bueno, aquí en teoría debe de registrarme un dato. Vamos a hacer la prueba. Conexión, bueno, esto está aquí. Vamos a hacer la prueba. Voy a registrar un nombre que se llame José, por ejemplo. Ok, perfecto, ya lo tenemos aquí. ¿Cierto? Quiero que me liste los Josés. Bueno, aún no he implementado el método de búsqueda. Ok. Ese es el método de búsqueda. Implementemos el método de consulta para saber, para que me actualice estos datos. ¿Ok? Entonces, el método de consulta funciona casi igual que el método de listar del formulario. Es más, es el mismo. Lo puedo incorporar ahí. Ahí. Ok, ya nuestro segundo botón ya está programado. Veamos el botón de editar. Este botón es muy interesante. Entonces, hacemos doble clic para habilitar el método. Bueno, vamos a hacer aquí la estructura del tree. Bueno, ¿cómo voy a hacer para actualizar un registro existente en la base de datos y que me lo está presentando en la grilla o en el Data Grid View? Entonces la idea es que cuando
el usuario seleccione un registro del data grid y yo le diga editar, me traiga estos datos acá, por lo que necesito capturar qué registro tiene el usuario seleccionado en ese momento. Ok, entonces aquí procedo a decirle, primero que todo, si en este momento hay un si hay alguna fila seleccionada, listo, es importante. Si no hay ninguna fila seleccionada no debe arrojarme nada, listo. Entonces, en caso de que no haya una fila, ok, debe seleccionar un registro, me va a presentar un mensaje, listo. En caso de que haya una fila seleccionada, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, primero que todo voy a capturar la columna que quiero tomar como parámetro para traer la información. Entonces, en este caso sería la primera columna que me va a traer el código del usuario. Entonces, como sé que es de tipo entero, les voy a definir una variable entera que se va a llamar id usuario, ¿ok? Y a la cual se la voy a asignar como datagridview.current row, ¿cierto? Y le voy a decir que me traiga la primera celda, pero el valor, ¿ok? Bueno, aquí me está diciendo algo. Yo he definido el tipo en la variable id de usuario como entera, ¿cierto? Pero resulta que el DataGridView a todos los maneja como objetos. Entonces tengo que decirle, este señor que me lo convierta a int32 y vamos a ver si y ahí sí es posible, ¿ok? Bueno, una vez con estos datos, el dato principal del usuario seleccionado, lo que voy a hacer es ir a la base de datos y traerlo. Me quedaría fácil tener ese dato de ahí y tomarlo directamente del DataGridView, pero ¿qué pasaría si estamos desarrollando una aplicación cliente-servidor donde no somos los únicos usuarios conectados en este momento a la aplicación o a la base de datos? Y mientras que nosotros tenemos la información listada, otro usuario de la red actualiza la información, no tendría en pantalla la actualización de la información. Por lo que con la llave primaria que la he recogido en id usuario, voy a ir de nuevo a la base de datos y traigo esa información. Entonces, para ello, ¿qué necesito? Ir a la base de datos, por lo que vuelvo a hacer la conexión. Abrir conexión. Si es igual a verdadera, ok, ¿qué voy a hacer? Bueno, como tengo que traer la información, voy a crear una variable de usuario seleccionado. Vamos a ver. Primero que todo tengo que definirla, ¿no? La definición la podría hacer, como sé que esta variable la voy a utilizar en más de un método, entonces lo puedo definir acá arriba. Public classes.usuario. ¿Listo? Usuario seleccionado con la estructura de usuario. Entonces, ahora sí. Bueno, si la conexión está
estado true, entonces le puedo decir tengo que ir hasta la base de datos y decirle que necesito obtener esa listado. Entonces me dirijo a la clase usuario a crear un método que se denomine obtener usuario, ¿cierto? O obtener información de usuario o extraer usuario. Entonces vamos a definir public static para que no sea necesaria la definición. Vamos a trabajar con usuario obtener usuario. ¿Okay? ¿Qué parámetros le tengo que enviar? Obviamente la conexión. Y tengo que enviarle el parámetro que necesito, el código que me identifica únicamente a cada registro de la tabla. En este caso, el registro que me identifica a cada registro de la tabla o la llave primaria es id usuario, ¿cierto? Y es de tipo entero, entonces entero. Ok, muy bien. Bueno, entonces ahora como tengo que extraer la información de la base de datos y que me lo almacene en la estructura de la clase creada, entonces voy a definir usuario va a ser igual listo, con eso ya tengo la estructura de usuario. Voy a extraer la información, entonces nosotros hemos creado un query hace un rato en donde era un select y simplemente necesitaría esto, ¿cierto? Okay. Lo ejecuto, como tengo que extraer información va a ser con el reader. Lo ejecuto, ¿cierto? Él me va a arrojar un objeto, una matriz, entonces tengo que recorrerla para enviársela, listo. Entonces para recorrerlo puedo utilizar el while, ya, como ya les dije, ya ustedes lo saben utilizar. Entonces aquí el usuario va a ser igual a reader punto la posición 0 la posición 1 y una vez la tenga simplemente le hago la retorno. Ok, bueno, volvamos acá, ahora sí. Obtener usuario, ya sabemos que tenemos que enviarle la conexión y la llave primaria, entonces aquí no es necesario definirla porque ya la tengo definida arriba. Bueno, muy bien. Entonces en usuario seleccionado voy a traer la información que me arroja después de haber realizado la consulta. Entonces ahora ¿qué es lo que tengo que hacer?
sencillo. Tengo que decirle señor txt id de usuario.text va a ser igual a usuario seleccionado así para la segunda. Muy bien, listo, está muy bien hasta ahí, listo. Y por último, ¿qué tengo que hacer? Bueno, cerrar la conexión porque ya las tengo ahí. Entonces, para lo cual puedo utilizar esta sentencia. Vamos a ver, hasta ahora simplemente le he dado clic en el botón para que me traiga la información. Miremos, ¿sí? Tengo seleccionada. Bueno, aquí es importante tener en cuenta que esos DataGrid View tienen un comportamiento diferente. Por ejemplo, aquí tengo una fila seleccionada, pero cuando yo haga clic sobre una de estos cajones, por así decirlo, no está haciendo referencia a una fila seleccionada. Por ejemplo, ahí me va a decir que debe seleccionar un registro. ¿Por qué? Porque no hay una fila seleccionada, hay una celda seleccionada. Entonces, para controlar eso, ¿yo qué puedo hacer? Puedo decirle en las propiedades del DataGrid View hay una propiedad que se denomina primero que todo definir el multiseleccionar no, y hay una propiedad que se denomina selection mode. Entonces yo le puedo cambiar a full row select, listo, o sea que cada vez que se me haga una selección se me active toda la fila. Por ejemplo, ¿sí ven? Bueno, y tengo que definirle que sea read only. Read only en true, para que no me permita modificar los datos, que ya sabemos que cuando se modifican es directamente a la base de datos. Ok, bueno, entonces ahí ya tenemos, podemos decirle señor, usted me modifica. Ahora me hace falta, si yo hago cambios, que me guarde esos datos, ¿listo? Porque hasta ahora no lo he hecho. Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer ahora en adelante? Como ya tenemos la información ahí, nos hace falta el mismo botón guardar, podemos utilizarlo. Aquí la tenemos, la función donde estamos diciendo que sí, agregar, en esta opción estamos trabajando la opción de agregar. Entonces ese mismo botón podemos utilizarlo para que me guarde la información. ¿Cuál es la diferencia entre guardar y registrar? Entonces, que en el registrar no es necesario el ID de la llave primaria, porque esa me la asigna a la base de datos. Pero si tengo un número, si en caso que llegue a tener un número de ID, quiere decir que estamos editando. Entonces, por lo cual yo podría colocar una validación aquí. Por ejemplo, si string.is nulo o vacío. ¿Qué es nulo o vacío? Txt y de usuario.text. ¿Ok? Si es nulo o vacío, ¿qué quiere decir? Voy a registrar. Pero si no es nulo, quiere decir que hay un registro ya existente, estoy desactualizando. Entonces, por lo cual, a esta estructura que ya había definido antes, voy a agregarle la que me falta. De usuario.id de usuario va a ser igual a convert
Y aquí me hace falta todavía definir la opción de actualizar. Entonces vamos a desbloquearla. Al igual que en agregar usuario, tengo que definirle qué parámetros va a llevar. Entonces, la conexión es obligatoria y la estructura de usuario. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esa clase de actualizar usuario. Sabemos que es muy similar a este de agregar, simplemente que me va a cambiar el query. Ya no va a ser insert, sino que va a ser update set. Entonces, en cada uno de estos perdón, hagámoslo así. Que seamos coherentes con la estructura, eso es importante. Bueno, aquí está el query para actualizar una fila. Update usuario set nombre sea igual a parámetro 1, apellidos al parámetro 2 y correo al parámetro 3, donde el usuario sea igual al parámetro 0. Bueno, entonces ahora voy a enviar los parámetros, que sería usuario.usuario. El segundo sería nombre, apellido y conexión. ¿Listo? Con eso ya está. Entonces ahora sí le digo, resultado va a ser igual a, mejor dicho, es similar a este de acá. Simplemente que ya cambiaría, es el actualiza usuario. Veamos si es cierto. Voy a tomar a este señor que se me fue en blanco, le voy a decir editar y voy a decirle correcto. A este usuario que se denomina ABBB, lo voy a editar, voy a colocar Juan Pérez, Juan.Pérez arroba, ahí está. Okay, y con eso ya tenemos implementado la opción de editar y guardar la actualización, ¿cierto? ¿Qué nos queda pendiente? El botón de eliminar, que ese ya es mucho más sencillo con todo lo que hemos visto ahorita. Entonces, para agregar el método de eliminar, hacemos doble clic en eliminar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora? Sencillo. Tenemos que hacer casi la misma función que hicimos cuando le dijimos editar, ¿cierto? Es más, podríamos hasta copiarla. ¿Cierto? Entonces, primero que todo, la condicional, que debe existir una fila seleccionada, ¿cierto? Aquí obtengo el ID de la fila seleccionada, ¿cierto? Y si la conexión está abierta, vamos a definir entonces ahora sí la clase de eliminación, el método de eliminación. Entonces es muy similar. Voy a traer estos datos, ¿cierto? Es más, hasta los mismos. Bueno, aquí ya no sería necesario enviar toda la clase, ¿cierto? Simplemente con un ID de usuario, ¿cierto? Y como aquí no voy a retornar información, simplemente con un execute query. Entonces la estructura es la misma, simplemente ya hago lo siguiente. Entonces el comando SQL para eliminar un registro de una base de datos es delete from usuario, el más corto, ¿cierto? Con eso nos debería de retornar información. Entonces ahora sí,
La idea es que cuando yo le diga eliminar y haya establecido la conexión, ¿cierto? Antes de establecer la conexión, bueno, puede ser antes o después, digamos que vamos a establecérsela antes, para que si le digo que no, me pida la confirmación, pero en caso de que me diga que no, pues no habría necesidad de ir a hacer la conexión, ¿cierto? Si confirmo que sí lo deseo eliminar, pues establezca la conexión. Entonces puedo colocar dialog resolve, va a ser una con dialog resolve, son esos mensajes que me presentan de confirmación. Ya vamos a verla. Listo, okay. Va a ser un listo. ¿Qué parámetros me necesita? Entonces voy a decirle se eliminará el registro entonces en aquí sería bueno colocar el de usuario. Fecha continua. Listo. Podemos colocarle un título a este cajón. Alerta de eliminación. Puede ser, ¿cierto? Y voy a decirle que me presente dos botones. Yes, no. ¿Cierto? Sí o no. Listo. Entonces, ahora sí. Sí. Sin confirmación de eliminación, ¿cierto? Es igual a si es igual a yes, ¿cierto? Entonces ahora sí, ¿qué me debe hacer? Primero que todo, la conexión, ¿cierto? Para que no nos cree confusión. Primero que todo, establezca la conexión. Y si la conexión está arriba, entonces tengo que decirle eliminar usuario, le tengo que enviar la conexión bueno, muy bien. Si el resultado es mayor a 0, quiere decir que fue exitosa la conexión. Entonces puedo decirle txt.ideusuario clear, ¿cierto? Y la función de listar los usuarios que ya la habíamos creado acá anteriormente. ¿Cierto? Y obviamente cerrar la conexión. Es importante, no nos olvidemos. ¿Listo? Bueno. En caso de que el usuario se arrepienta de eliminarlo, pues mensaje bot.show, simplemente le decimos eliminación cancelada. Y podríamos colocarle los mismos. Veamos si no tenemos ningún problema. Ok, yo quiero borrar este. Ok, ahí
Ahí está. Listo, ya hemos programado entonces el botón de guardar, actualizar, buscar, editar y eliminar. Ok. Bueno, con esto hemos terminado nuestro ejercicio de demostración de cómo conectarse a una base de datos MySQL y realizar una inserción, actualización, eliminación, ¿cierto? Y un select de una base de datos. Por último, quisiera compartirles una solución. De pronto ustedes han visto que de pronto ustedes desarrollan una aplicación que va con motores de base de datos y llevan una parametrización especial, por ejemplo un usuario, una dirección IP, un nombre de una base de datos. Pero ¿qué pasa? Ustedes necesitan implementar esa base de datos en otro servidor, en otra ubicación, donde obviamente va a cambiar la IP, donde obviamente va a tener un usuario y una contraseña diferente, o un nombre de una base diferente. Por ejemplo, cuando tienen ustedes una base de datos de pruebas y otra de base de datos de producción. ¿Qué pasaría con nuestra conexión si sabemos que tienen estos valores grabados internamente? ¿Cierto? O sea, aquí donde está esta aplicación, únicamente se conectaría a este servidor con este usuario, a esta base de datos, usuario y esa contraseña. No hay posibilidades de hacer más cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Lo que podemos hacer es hacer uso de los archivos de configuración de las aplicaciones. Bueno, para habilitar estos archivos de configuración hay que agregar otra referencia en el proyecto. Entonces hago clic en referencia y hay un compilado que se llama system.configuration. Lo puedo habilitar para obtener información, ¿cierto? Y al hacer clic derecho en el proyecto, ojo, en el proyecto, no en la solución, en el proyecto, clic derecho, hay una pestaña de configuración. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo crear las variables que me van a cambiar. Por ejemplo, voy a colocar todas las variables que tengan que ver con la base de datos. Por ejemplo, debe servidor, va a ser de tipo string y quiero que me las administre la aplicación. Entonces quiero que el servidor sea 127.0.0.1. Puede ser el db puerto, el 3306, db nombre, usuarios, db usuario, db contraseña. Okay, esos son los valores que yo manejo para configuración, ¿cierto? Ok. Tan pronto haga eso, se me va a crear un archivo que se llama app.ini.conf, ¿cierto? Y me va a tener registrado todos estos valores que yo he registrado. Bueno, entonces ahora ¿qué es lo que voy a hacer en mi cadena de conexión? Entonces, ¿se acuerdan de donde les definía yo la ruta de conexión? Entonces voy a duplicar la conexión, es igual a, hemos dicho, vamos a copiarla mejor. Ok, y ahora yo borro esta. Entonces, donde va la ruta donde va la ruta del servidor, yo cómo puedo incluir las variables que he incluido en mi archivo de configuración. Sencillo. Entonces aquí voy a romper y le agrego para agregarle las propiedades. Entonces, utilizando los properties, .setting, si ven que ya me aparecen aquí. Obviamente ustedes pueden organizarlo aquí para que no se les vea tan apretado, ¿cierto? En el puerto igual. Properties.setting.default.puerto, ¿cierto? Más.
¿Listo? Vamos a... usuario. Bueno, aquí es el nombre de la base de datos, el root, el usuario, y contraseña. ¿Listo? Yo puedo borrar esta línea ya, y así queda mi cadena de conexión tomando los valores de la archivo de configuración. Veamos si ha cambiado algo. No ha cambiado nada, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo yo ver? Cuando yo compile mi proyecto, me va a generar junto al archivo compilado usuarios mysql.exe que se llama mi proyecto, un archivo usuarios mysql.exe.config, donde yo le puedo definir, donde yo puedo llevar estos archivos de configuración a instalarlos, y simplemente con cambiar los valores en este archivo de configuración cambia ya la configuración de la aplicación. Por ejemplo, voy a cambiarla aquí, que no sea usuario root, sino que sea AA. Voy a ejecutarlo de nuevo. Voy a decirle que ya no es root, sino bueno, aquí vamos a ensayar. No me está trayendo la información. ¿Por qué? Porque yo acá le cambié el usuario a root AA. Y vamos a ver aquí. Bueno, aquí cuando le digo que verificar si abrir conexión es verdadero, me hace falta lo contrario, ¿no? Que me diga si no se ha podido establecer la conexión. Que me digan no hay una conexión abierta o no se ha podido conectar, algo así. O no hay una conexión abierta, listo, y no hay información, ¿sí? Entonces esa sería la forma como de controlar también los datos. Ahí está, listo. Ok. Ese sería el proyecto utilizando la configuración para hacer más fácil la migración a otros ambientes. ¿Listo? Bueno, espero les haya servido la explicación. Cualquier duda o inquietud, pues pueden escribirme. Bueno, hasta una próxima. Chao.